Cuando llegué por primera vez me gustó mucho porque sentí que era un ambiente muy ameno, me sentí muy bien, un lugar como muy seguro, muy bonito. Empecé a venir más seguido, me gustó demasiado como lo que estaba sintiendo, la presencia de Dios que estaba sintiendo en mi vida, en mi corazón. Eh, Empecé a venir más seguido, me gustaba mucho, digamos, que ver la gente que servía, porque sentía que ellos me brindaban como mucho amor, como si estuviera en un lugar seguro, como si fuera una familia. Entonces me encantaba demasiado venir y ver como esa unidad, como ese amor entre todos y el amor también que Dios nos da a cada uno mediante cada conexión. Cuando veía a los servidores me gustaba mucho pues el amor que transmitían, la energía tan bonita, la felicidad, transmitían algo muy bonito. En algún momento me vi sirviendo, pero por muchos estigmas y seguridades no lo hacía en su momento, pero me gustaba mucho pues la forma de ser de cada uno y todo lo que ellos transmitían. Cuando me dijeron que si quería servir, tomé la decisión de decir sí porque ya sentía que había sanado, ya no tenía tantos miedos ni inseguridades. Me acuerdo mucho que el primer día que serví me gustó demasiado porque sentía que ese había sido mi llamado, era un don que Dios me había dado siempre y ha sido el servicio, no solamente en la iglesia o para servir para Él, sino también para servir en mi trabajo a las personas que lo necesitan. Lo que más me gusta de servir acá en la iglesia es como brindar esa sonrisa, ese abrazo, como siempre estar dispuesta a, si alguien necesita algo, estar ahí para colaborarle. El servicio ha transformado demasiado mi vida, me ha hecho ver diferente muchos aspectos de mi vida. Cuando empecé a servir, el Señor empezó a hablar mucho en mi vida, empecé a tener una conexión muy hermosa con Él, empecé a ver mi vida de otra manera. Me gustaba más y más poder venir a servir, en poder ayudar en lo que se necesitara. Empecé a ver de que Dios me puso en el servicio, como pone a todos los servidores, es para que transmitamos todos a las personas que vienen el amor incondicional que Él tiene con todos nosotros y que mediante todos nosotros ellos vean el amor que Dios tiene para ellos. Mi propósito es dar el amor que Dios me ha dado y me ha demostrado que es incondicionalmente y profundamente a todas las personas que pueden venir a la iglesia, demostrar todo lo que Él ha hecho y ha transformado en mi vida. Por eso decidí disfrutar el camino sirviéndole siempre a Dios. Bien, fantástico. Tuve ese sentir de que algunos de nosotros en este lugar creíamos que no escuchábamos la voz de Dios. Pues a partir de hoy usted va a escuchar la voz de Dios. Si usted era uno de esos, a partir de hoy usted va a oír la voz de Dios. Y también tengo el sentir de que muchos, pues nos cuesta hablar de Dios, ¿no? Porque pues uno con este testimonio, ¿sí? Y con tantas luchas, y con estos pecados, y con los antecedentes penales que tenemos, ¿yo cómo voy a hablar de Dios? Eso se acabó, es que usted no va a hablar de usted va a hablar de Cristo. Entonces a usted le va a empezar a fluir, ¿sí? Y aunque usted quiera cerrar la boca, a usted le van a fluir las palabras. Cuando usted ve a una persona necesitada y que usted tiene la solución, y la solución tiene nombre, se llama Jesucristo. El que restaura, el que sana, el que libera. El que puede hacer imposibles que uno no cree. ¿Tú crees que Dios no puede hacer cosas en tu vida? Tú que estás ahí atrás, sí que las va a hacer. Esos imposibles que tú no crees, los va a hacer. Sí, tú. Dios va a hacer cosas que tú no crees. Las va a hacer en tu vida.
Sí, eres tú, sí, ese eres, sí. Va a ser. Bien. ¿De qué se trata la Biblia? Si a usted le llegan a preguntar de qué se trata la Biblia, ¿sí? ¿Cuál es la historia de la Biblia? ¿Qué cuenta la Biblia? ¿Usted qué diría? ¿Verdad? No, pues la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Y es cierto. La Biblia describe el plan de salvación de Dios para la humanidad. Eso es lo que describe la Biblia, ¿sí? Describe el plan de salvación en la persona y obra de Jesucristo. Eso es lo que describe la Biblia. Y Dios establece ese plan de salvación por amor a la humanidad. Por amor a usted y a mí establece un plan de salvación, y el plan de salvación consistía en que Jesucristo iba a venir a la tierra e iba a establecer el reino de los cielos en la tierra, porque Él desciende de los cielos y viene a la tierra a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Sí? Un nuevo reino que no existía en la tierra antes de que Cristo viniera. Existía el reino de las tinieblas, existía el principado de Satanás en la tierra, porque Adán y Eva le entregaron la autoridad al diablo y el diablo comenzó a establecer el reino de las tinieblas en la tierra. Y entonces Cristo desciende a establecer el reino de los cielos en la tierra. Y con Cristo nace el reino de los cielos, un nuevo reino, ¿verdad? Entonces, de todos los seres humanos que vivimos sobre la faz de la tierra, solo hay dos opciones en qué reino puedo yo estar. O estoy en el reino de los cielos o estoy en el reino de las tinieblas. No hay término medio. No hay neutralidad. No hay opción, ¿verdad? Entonces Jesucristo viene a establecer el reino de los cielos en la tierra. Y esa estrategia de Jesucristo para establecer el reino de los cielos en la tierra consistió en empezar a llamar personas, ¿sí? Para que ese reino crezca y se multiplique hasta que Él venga por segunda vez. Estoy tratando de resumir todo el panorama bíblico en 5 minutos. Viene Jesucristo por primera vez, establece el reino de los cielos inicia, y cuando inicia un reino, ese reino se empieza a poblar con ciudadanos de ese reino, ¿verdad? Entonces empieza a crecer el reino de los cielos con ciudadanos de ese reino. Y va a haber un momento en que Jesucristo va a volver, lo que la Biblia llama la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué no ha venido todavía Jesucristo? Porque el Señor ha extendido su misericordia para que más gente adquiera la ciudadanía del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, con todo esto que ha pasado en las noticias en estos días, de que la visa, que ya no le van a dar visa a la gente para los Estados Unidos y todo eso, ¿sí? Y que le quitaron la visa a unos y toda esa cosa. Cuando uno pertenece a un reino, uno tiene una cédula, ¿cierto? Que lo identifica a uno como colombiano, no sé, de la nacionalidad que usted sea, un pasaporte. Y eso lo identifica a usted. Entonces, si usted lo para la policía, usted saca, ¿qué está mi cédula? Ah, usted es colombiano, está bien. ¿Sí? La cédula de la ciudadanía celestial, el ID de la ciudadanía celestial, el pasaporte de la ciudadanía celestial, dice la Biblia, es el sello del Espíritu Santo de Dios. Una vez usted recibe a Cristo, una vez usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, una vez usted en su corazón cree que Jesucristo vino y vivió como ser humano, murió por sus pecados y resucitó y está vivo, una vez usted cree eso en fe, usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios, tiene un sello. En el mundo espiritual, esa es su cédula, ese es su pasaporte. ¿Sí? Entonces, si usted quiere ir a los Estados Unidos, necesita la visa de Estados Unidos, ¿cierto? Si no, no puede entrar a Estados Unidos. Con el sello del Espíritu de Dios, usted entra a la vida eterna, entra a la eternidad, a la eterna presencia con Cristo Jesús por el resto de su vida. Ese es su pasaporte. Y usted no tuvo que pagar nada por ese pasaporte. Cristo lo pagó en la cruz, al derramar su sangre por usted y por mí. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que habla la Biblia. Pero Jesucristo, cuando
cuando establece su reino, empezó a llamar personas para que el reino se poblara con ciudadanos. Y a los primeros que llamó fueron a los que nosotros conocemos como los 12 apóstoles, ¿verdad? Los llamó. Pero si usted está sordo, usted no escucha el llamado de Dios, ¿verdad? ¿Qué sordo? No oye. Y hoy, si usted no ha oído el llamado de Dios, usted lo va a oír. Porque si usted cree en Cristo Jesús, usted tiene un llamado al reino de los cielos. Usted tiene un llamado a participar en el crecimiento del reino de los cielos. Sí, usted que cree que no. A usted que lo descalificaron de niño. Que le dijeron que era un inútil, un bueno para nada. A usted que el enemigo le ha hecho fracasar repetidas veces. Sí, usted. Sí, usted. Usted tiene un llamado a participar en el reino de los cielos. Hace 32 años, yo escuché la voz del Señor que me dijo lo siguiente. Está en Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Fíjese, eso es interesante. Antes que te formase en el vientre te conocí. Quiere decir que si usted cree que su vida inició cuando el óvulo de su mamá y el espermatozoide de su papá se unieron, si usted cree que ahí inició su vida, no fue ahí. Antes de que te formase en el vientre te conocí. Usted es conocido por Dios desde antes de la concepción. O sea que su concepción no fue un error. Si el enemigo le ha hecho creer que usted fue concebido por error, por un desliz, ¿sí? Fruto del pecado. No es cierto, usted existe por la voluntad de Dios para que usted participe en el reino de los cielos. Activamente participante del reino de los cielos, con un llamado específico, con una tarea específica. Si no la sabe, dígale, Señor, no quiero irme de aquí sin saber cuál es mi llamado al reino de los cielos. Porque usted no nació por casualidad. No existen las casualidades, existe la voluntad eterna y perfecta de Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses, escuchen esto, antes de nacer, dice, te santifiqué. ¡Wow! Antes de nacer, o sea, esto es increíble, increíble en realidad. Antes de nacer, Dios lo santificó a usted. Antes de nacer, Dios le perdonó sus pecados. Si usted todavía cree que es una persona que está inmersa en los pecados y que a usted lo define su pecado, no es cierto. Antes de nacer, Dios lo santificó porque lo escogió para ser parte del reino de los cielos. Y los que hacemos parte del reino de los cielos estamos lavados con la sangre de Jesús. No hay pecado en su vida. No hay juicio y ni condenación en usted. Ante los ojos de Dios, usted no debe nada. Así que deje de pecar. Tome la decisión de dejar de pecar, porque ante los ojos de Dios usted no debe nada. Espectacular, ¿no? Entonces, no dejo de pecar desde la culpa. Dejo de pecar desde saber que yo ya soy santificado, que no me pertenece esa naturaleza de vida. Entonces dice, antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Entonces me está diciendo, mira, esa es tu tarea en el reino de los cielos, ser profeta de las naciones. ¡Wow! Espectacular, ¿no? ¡Wow! Tengo una tarea, tengo un llamado, tengo un propósito de Dios en mi vida, ser profeta de las naciones. Y yo dije, dice ahí la Biblia, y yo dije, Señor, he aquí que no sé hablar, porque soy un niño. Entonces empieza uno a sacar una serie de excusas, ¿cierto? Al llamado de Dios. No, es que yo, vea lo que hice, vea de la familia donde yo vengo, bla, 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 bla. Y empieza usted con sus excusas, ¿sí?
Porque eso me pone el Señor en el corazón, que hay muchos aquí que no han querido empuñar el arado del llamamiento por excusas como estas. Todas las tenemos. Eso le dije yo al Señor. No, Señor, yo no sé hablar. Yo estoy lleno de estas torpezas, tengo estas luchas en mi área sexual, tengo todos estos pecados. Yo estaba con pensamientos de muerte, depresión, suicidio. No, algo no coincide, Señor. Debe ser un homónimo. Debe haber un homónimo, porque eso no soy yo. Dice ahí, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. ¿Sí? Entonces la participación en el reino de los cielos, en el servicio, en el llamado, en el propósito, incluye escuchar esa voz de Dios, ese llamado que uno lo escucha personalmente e implica ir a hablar algo que Dios tiene en mí y que yo lo tengo que entregar a alguien más que lo necesita. Entonces el Señor dice, mire, deje excusa, hermano, que usted va a ir a hablar y va a decir todo lo que yo mande. No temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte, dice la Biblia. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Sí? Y es lo mismo con usted hoy en el nombre de Jesús. Que por el Espíritu de Dios sus labios sean tocados en este día. Para que usted hable lo que Dios quiere que usted hable. Como representante del reino de los cielos en la tierra. Esto es espectacular. ¿Cuáles son los pilares de ese plan de salvación? Tiene unos pilares. Son tres. Es el amor, el servicio y la obediencia. El plan de salvación del cual habla la Biblia, el plan de salvación que vino a establecer Jesucristo en la tierra, son tres. El amor, el servicio y la obediencia. Juan 3:16, hablando del amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios Padre tiene un plan por amor a usted y a mí y a la humanidad y dice, voy a enviar a mi Hijo para establecer el plan de salvación. Segundo, servicio. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Jesucristo dijo, yo vine a servir. Yo vine a servir. La obra de Jesucristo en la tierra fue servir. La obra de Jesucristo en la tierra consistió en servir. Y si usted y yo somos cristianos, que seguimos a Cristo, que creemos en Cristo, y la Biblia dice que nosotros estamos llevados por el Espíritu de Dios a un proceso de perfeccionamiento a la imagen de Cristo, ¿qué creen que está intentando hacer el Espíritu de Dios en usted y en mí? Hacer que sirvamos al Señor. Porque si Cristo vino a servir, si lo caracteriza el servicio y usted y yo estamos siendo llevados a la imagen de Cristo, ¿a dónde quiere llevarnos el Señor? A servir. A servir en el reino de los cielos, en el reino de la eternidad. Fascinante, ¿no? Tercero, obediencia. Lucas 22:42. Cuando estaba el Señor en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, ya casi cerca de ser crucificado, sabía que iba a morir, sabía que tenía que morir por amor a lo que Dios le puso como misión, ir a salvarlo a usted y a mí. Dice esto, mire, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, ¿sí? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, un momento tremendo del Señor, ¿no? Diciendo, Señor, si podemos evitar la cruz, si pudiese evitar la cruz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Obediencia. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso mismo se necesita para uno poder detonar en su vida ese propósito, ese llamado, esa tarea específica que Dios tiene para cada uno de nosotros en el crecimiento y en el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Y vamos a ver cómo fue ese proceso de establecimiento del reino de los cielos en la tierra.
que incluyó ciertas cosas, ciertos ingredientes, que es importante que los tengamos en cuenta porque son los mismos que usted y yo necesitamos en el proceso de ejercer aquello para lo cual Dios me llamó a mí y lo llamó a usted. Dice la Biblia Marcos 1. Marcos 1:9 dice: aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Todos nos acordamos de ese pasaje, de que el Señor fue bautizado por Juan el Bautista. Dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El Espíritu desciende sobre Jesucristo. Voy a hacer otra vez este ejercicio que ya lo hice la vez pasada. Levanten la mano los que están llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y los demás? Déjenme decirles que los que no la levantaron, también están llenos. Solo que el enemigo le ha hecho creer que usted no está lleno. ¿Sí? Entonces eso lo tiene sentado en la banca. Como el futbolista que cree que es más futbolista. ¿Dónde está? En la banca. ¿Cierto? Usted está lleno del Espíritu de Dios. Pero por sus luchas, en donde el enemigo lo ha tenido, usted cree que no. Pero usted está lleno del Espíritu de Dios. Los que no levantaron la mano, usted está lleno del Espíritu Santo. Se dice que Jesucristo, después del bautismo, quedó lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué sirve la llenura del Espíritu de Dios? ¿De qué sirve la unción del Espíritu de Dios? Lucas 4:18. Jesucristo citando a Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Escuchen esto. Ahora esto va para los que levantaron la mano. Que dijeron, no, yo estoy lleno, ¿sí? Yo estoy lleno, amén. Y los que no también, porque ya saben que sí están llenos. Pero escuchen esto. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y luego dice, ¿para qué es la unción del Espíritu de Dios? La unción del Espíritu de Dios no es como una loción que yo me he hecho para oler rico. No, la unción del Espíritu de Dios tiene un propósito. Dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, si usted está lleno del Espíritu de Dios, entonces su tarea es hablarle buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay una tarea de servir sanando quebrantados de corazón. Gente que el enemigo le está arruinando la vida, están en la depresión, están en la angustia, en el suicidio, en la soledad. La unción me mueve a servir a otros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La unción me lleva a amar al que está pasando lo mal y a decidir con la unción del Espíritu de Dios ir a sanarlo en el nombre de Jesús. A pregonar libertad a los cautivos. La unción me lleva a servir proclamando libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. La unción trae de manera intrínseca el servicio. La llenura del Espíritu de Dios trae de manera intrínseca el ir a la gente a sanarlos, el ir a la gente a hablarles de Cristo, a decirle, mire, yo tengo la solución para su vida, se llama Jesucristo. Reciba a Cristo, reciba la llenura del Espíritu de Dios. El Señor lo va a sanar, el Señor lo va a restaurar, el Señor le va a volver a traer a su hijo que se fue. El Señor lo va a librar de la depresión, el Señor lo va a hacer. Esos somos los ciudadanos del reino, proclamando buenas nuevas, libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos. Entonces el Señor, lleno del Espíritu de Dios, ungido con el Espíritu de Dios, ¿qué empieza a hacer? Esto exactamente, ¿sí? Versículo 12. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Esa famosa tentación en el desierto en la que el Señor Jesucristo vence a Satanás y no cae en la tentación. Adán y Eva cayeron y le entregaron la autoridad a Satanás en el mundo. Estableció el reino de las tinieblas.
Jesucristo es tentado, la Biblia lo llama el segundo Adán. No cae. Recupera la autoridad que le dio Adán al diablo. Y a partir de ese momento, cuando él vence a Satanás en la tentación, empieza el establecimiento del nuevo reino que no existía sobre la tierra, el reino de los cielos. Y aquí dice claramente en el siguiente versículo: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y empieza a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a restaurar leprosos, a abrir el oído a los sordos y a los ciegos, cosas que nunca se habían visto. Este es el reino de los cielos, cosas que no vio ni oído yo. Libertad a los cautivos, apertura de las cárceles. Nunca, jamás hay un registro en el Antiguo Testamento de que un demonio fuera echado fuera de alguien. Solamente en el nombre de Cristo Jesús, cuando llegó Jesucristo y estableció el reino de los cielos, empezaron los demonios a ser echados fuera de la gente. Todavía el reino de las tinieblas está en la tierra, todavía, porque la Biblia dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Pero paralelo con eso está creciendo el reino de la luz, de la cual hacemos parte usted y yo, el reino de los cielos en la tierra. Después de eso, el Señor empieza a llamar a sus discípulos. Verso 16 de Marcos 1. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. El llamamiento del Señor al servicio es para llevarlo a usted a un nivel superior en el que usted se encuentra. En todo sentido. Estos personajes eran pescadores. Y Dios les dijo: yo les tengo algo mejor. Pescadores de hombres. Y le siguieron, dice. O sea, él empieza a llamar discípulos. Hoy sigue ocurriendo lo mismo, llamando personas para el servicio, llamando personas para la obra, llamando personas para que el evangelio crezca y se multiplique, llamando personas para ir a hacer lo que él hizo. Y durante 3 años los entrena para que cuando él ya no estuviera, ellos hicieran la tarea y la hicieron bien, porque nos llegó a nosotros 2000 años después el mensaje del evangelio de Cristo, el mensaje del establecimiento del reino de los cielos. Hoy el Señor le está haciendo un llamado a usted personal. Ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Los llamó y le siguieron. En esa estrategia fantástica del establecimiento del reino de los cielos en la tierra, uno identifica 3 componentes típicos de un reino. Estamos hablando del reino de los cielos, ¿verdad? 3 componentes típicos de un reino son: tiene que haber un rey, ¿cierto? Tiene que haber ciudadanos y embajadores. Porque entre reinos se comunican con embajadores. Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. El Rey del reino de los cielos tiene nombre, se llama Jesucristo. Hay un reino que tiene un rey. Y esos personajes que empezaron a aceptar a Jesucristo adquirieron la ciudadanía de ese reino. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, que va a venir por segunda vez. Ciudadanía celestial. Entonces usted es ciudadano de los cielos. Técnicamente, si a usted le preguntan ahí cuando vaya a entrar a los Estados Unidos, ¿y usted de dónde es? Ciudadano de los cielos. Bueno, diga eso que lo devuelven, pero sí. Pero usted es ciudadano de los cielos. Presente la visa, pero en realidad usted es ciudadano de los cielos. Porque tiene entrada a la vida eterna. La ciudadanía de los cielos le da acceso a la vida eterna. No al lago eterno del infierno. No. A la vida eterna. Usted tiene el sello, va para allá. Usted es ciudadano. Embajadores. 2 Corintios 5:20. Escuchen esto. Así que somos embajadores
en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. La tarea de un embajador es la reconciliación, ¿cierto? Entre reinos, entre naciones. La Biblia dice que usted y yo somos embajadores de Cristo. Dice, así que somos embajadores de Cristo. Usted es embajador de Cristo. Quiere decir que los cristianos somos representantes de Jesús y debemos mostrar y multiplicar y enseñar los valores del reino de los cielos en la tierra a los de otros reinos. ¿Y qué otro reino hay en la tierra? La gente que está en las tinieblas cegados por el diablo y que tienen acceso directo a la muerte eterna. La tarea suya y mía es ir a traerlos y hacerlos ciudadanos del reino de los cielos por medio de que crean en Jesucristo, por la fe en Cristo Jesús. Por eso el Señor sigue llamando gente al servicio, sigue llamando, Guillermo, te voy a hacer profeta a las naciones. José, te voy a hacer maestro, te voy a hacer apóstol. Necesitamos esas personas para ir a las naciones a traer personas para el reino de los cielos. No hay prerequisito ahí. Esos apóstoles no eran unas peras en dulce. No eran la Madre Teresa de Calcuta. No, no lo eran. Le voy a dar solo un ejemplo. El apóstol Pablo. Era un tipo que su tarea era matar cristianos. Su tarea era matarlos o llevarlos a la cárcel. Dos opciones. Si lo logro llevar vivo, fantástico. Si no, lo mato en el camino. Y a veces se le presenta a Jesucristo y le dice, hey Pablo, te he escogido a ti para que vengas al reino de los cielos y enseñes acerca de mí. O sea, era un criminal. O sea que si usted quiere descalificarse del reino de los cielos, no hay manera. No hay antecedente penal que lo descalifique para ser escogido por Dios. Ninguno. Usted sí, usted también. Y Pablo escuchó la voz de Dios y dijo, bueno, ¿qué hay que hacer? Y empezó a predicar del mensaje del Evangelio y fue quien evangelizó toda Asia Menor. Y quiero cerrar con esto, mire. La estrategia de Cristo con ese llamamiento de las personas para el reino de los cielos era dotarlos, capacitarlos con dones y talentos espirituales, porque esa es una tarea de tipo espiritual. Y es fascinante porque ese crecimiento del reino de los cielos necesita que se cumplan diferentes funciones en el cuerpo de la iglesia, tareas y funciones distintas para las cuales usted y yo hemos sido llamados. Efesios 4, 11 en adelante dice lo siguiente. Y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5 diferentes categorías de clasificación que el Señor constituyó. En alguna de esas está usted. Créalo o no lo crea. ¿Sí? Porque es que no hay más clasificaciones. No hay una que diga asterisco sentado en la banca. No está. No, jugando, metiendo goles, papá. ¿Sí? En el partido del reino de los cielos no hay nadie en la banca. Nadie está en la banca. Si el apóstol Pablo, después de haber matado cantidad de cristianos, entró a meter goles, no hay nadie en la banca. Si la mujer samaritana que tuvo 5 maridos y que tenía tremendas luchas en el área sexual, de inmediato comenzó a evangelizar un pueblo entero, no hay nadie en la banca, no hay pecado que lo descalifique. Levántese y tome el arado y are la tierra. Porque eso lo va a llevar a usted a un potencial distinto en su vida. Hace 32 años cuando el Señor me llamó a hablar de Cristo, yo no era capaz de hablar en público. Se me dificultaba hablar en público. Tenía malas relaciones con la gente. No porque fuera mala gente, sino porque era demasiado introvertido y tímido. Y lo que aprendí en mi trabajo en el reino de los cielos, los dones que Dios me dio en el reino de los cielos y que los empecé a ejercer en la iglesia, es por lo que hoy en día me pagan en la empresa donde trabajo. Porque la Biblia dice que Dios viene con paga.
La capacidad que Dios me dio, los dones de administración que Dios me dio. Porque la Biblia dice que hay un don de administrar. Ese me lo dio el Señor. Por eso me pagan la compañía donde yo trabajo hoy en día. Me pagan bien. Venid y os llevaré a otro nivel. El servicio no es un retroceso. El servicio no es una caridad que usted hace a la iglesia. El servicio lo lleva a usted al máximo potencial para el cual usted fue creado por Dios. A eso lo lleva el servicio, a ejercer los dones y los talentos que Dios le dio y lo van a llevar al máximo del potencial para el cual usted fue creado por Dios. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que engañan y emplean con astucia las artimañas del error. Escuche esto. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Recuerden que hablamos hace un rato de que los pilares del establecimiento del reino de los cielos eran el amor, el servicio y la obediencia, ¿verdad? Bueno, la estrategia sigue igual. Eso fue lo que aplicó Jesucristo, eso es lo que nos está pidiendo que apliquemos nosotros. Dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Esto qué es? Servicio. Ayudar a alguien es servirle a otro. ¿A qué vino Cristo? A servir. ¿A qué vino el Rey del reino de los cielos? A servir. Y mi existencia y su existencia es servir. De la misma naturaleza del Rey son los que participan como ciudadanos en el reino, servir. Y dice, según, escuchen esto, según la actividad propia de cada miembro. Quiere decir que usted tiene una actividad propia. ¿Sabe usted cuál es su actividad propia en el reino de los cielos? Si no lo sabe, pregúntele. Diga al Espíritu de Dios, yo quiero saber cuál es mi actividad propia en el reino de los cielos. Yo no sé hacerla. Yo no sé hablar porque soy un niño. Tengo antecedentes penales, pero no me importa. Si tú dices que yo fui creado para esa actividad propia, la voy a hacer en el nombre de Jesús. No sé cómo hacerlo, Señor, pero aquí estoy. Solamente levante la mano. Y el Espíritu de Dios lo va a capacitar. Porque Jesucristo ya hizo y completó la obra que era necesario completar. Dice, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No se vaya de aquí en este día. No se vaya, se lo pido en el nombre del Señor. Sin darse la oportunidad de identificar y dar el paso de fe en su actividad propia en el reino de los cielos. Usted tiene una actividad propia en el reino de los cielos. Y el Señor se la puede decir. Solamente basta creer y creer. ¿Quiénes lo creen? Amén. Gloria a Dios.